Continuamos en Mesa Central. México ya presentó una contrapropuesta a Estados Unidos en torno a las reglas de origen y está estudiando la propuesta estadounidense. Para hablar del tema me acompañan Gonzalo Soto, Baude Barrientos y Luis Lozano. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Susi. Pues bueno, se especuló mucho esta mañana después de una nota presentada por El Economista en la que decía que México en su contrapropuesta ya había cedido en cuanto a las reglas de origen, que se llegara al porcentaje propuesto por Estados Unidos en un periodo de 5 años. Sí, efectivamente, Susi, trascendió esta información donde México estaba cediendo a todo lo que Estados Unidos pidió en abril. Llamémoslo así, al 75% de contenido de reglas de origen y también en cuanto a la negociación salarial. Aquí lo que está pidiendo México es que sea en un periodo de 5 años. Es decir, que de manera gradual se implementen todas estas peticiones, todas, o sea, subrayo todas, porque México se dio a todo, a los Estados Unidos, bueno, con la salvedad de que en 5 años quizás se podrían alcanzar este nivel que pide Estados Unidos de 75. Según esta nota, ¿no? Según esta nota. El día de hoy se le cuestionó al secretario Guajardo, bueno, de manera oficial, ellos no niegan ni confirman, ¿no?, esta información. Ellos dicen simplemente que hay una propuesta de México sobre la mesa, que van a ver que Estados Unidos la estudie y bueno, ahora sí, como dice coloquialmente, el que cae otorga, y insisto, o sea, analizando esta información y también lo que ha trascendido, a la fecha México sí está cediendo a las peticiones de Estados Unidos. ¿Qué opinan? Yo creo que no había otra manera más que ceder en algunos de los puntos más importantes. Falta ver en realidad cuál es el verdadero rango de la cesión por parte de México, ¿verdad? O sea, no tenemos todavía la claridad, tenemos esta información, pero no sabemos en realidad porque el secretario Guajardo, como bien dijo, como bien ahorita mencionó Baude, ni confirmó, ni negó, ni todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, al no tener claro cuáles realmente las partes en las que México cedió, es difícil evaluar o es difícil poner sobre la mesa qué tanto le ganó o le perdió. Al final del día, para México sí era quizá el tema más complicado. Políticamente hablando tenemos el tema de la cláusula sunset, políticamente hablando tenemos otros temas también ahí sobre la mesa, pero creo que el más complejo es y sigue siendo todavía el tema de las reglas de origen. Si México consigue que que cediendo en algunos puntos en este tema en particular, avanzar en otros de la agenda, es muy posible que se destrabe más rápido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque aún así se ve complicado que no llegáramos todavía, por ejemplo, hasta el siguiente año. Hay muchos temas todavía en los cuales Estados Unidos tampoco ha cedido. Hay muchos temas todavía en los cuales Canadá tiene que mostrar una postura mucho más flexible. Yo a lo que voy con esto es, creo que todavía estamos lejos de entender o todavía lejos de tener un tratado ya bien firmado. Luis. Yo creo que es muy importante lo que comenta Gonzalo, porque estamos viendo que esto se trata de una negociación que no solo es sobre las reglas de origen en el sector automotor. Estamos hablando de que es una negociación conjunta y esta filtración en la que se menciona una hipotética cesión en cuanto a un ramo, no querría decir necesariamente que solo fue en alguna parte y que no se está ganando nada en otras áreas. Entonces, creo que habría que esperar más, a tener muchos más detalles para saber a nivel global de la renegociación del acuerdo hacia dónde nos está llevando esta negociación, qué puede sacar México con esto, qué ventajas le traería al país y bueno, también pensar que el sector automotor es uno de los más importantes para las exportaciones mexicanas y bueno, los Estados Unidos son un gran mercado para esta industria mexicana y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Finalmente ellos saben que es un área donde pueden generar alguna presión y donde pueden tratar de ganar un poco de terreno y México pues desde el principio se ha mostrado que tiene un interés muy claro en evitar perder lo mayor posible, ¿no? Y bueno, por otra parte creo que en cuanto a la importancia de este sector, la AMIA esta mañana presentaba una declaración en la que mencionaba que pues para ellos que terminara el acuerdo sería muy catastrófico, lo cual implicaría pues que de alguna manera es importante que haya una ganancia o que haya algún avance en esta parte de la renegociación del acuerdo. Esto demuestra, Luis, Gonzalo, que yo creo que la estrategia de Estados Unidos está funcionando, ¿no? La estrategia de Estados Unidos consiste en dividir y vencerás. O sea, al sacar a Canadá o neutralizar a Canadá
de las negociaciones del tratado, está diciendo, bueno, sabes que todas mis propuestas las tienes que aceptar, sí o sí, pero sí sería bastante interesante, Luis, coincido contigo, de que los funcionarios mexicanos nos explicaran al final del día qué estamos ganando, porque pareciera que México está siguiendo a todo, ¿no? Todos los caprichos, pues, llamémoslo así, todas las posturas de Estados Unidos, porque Estados Unidos realmente, pues, no, en los puntos neurálgicos no ha cedido, ¿no? O sea, más de una ocasión nos han dicho, bueno, es que ya la mayoría de los capítulos ya fueron acordados, ya hay quórum, bueno, 20 de 30 ya están listos. Bueno, ¿cuáles capítulos son, señores? Los capítulos, bueno, respecto a compras de gobierno, respecto a medio ambiente, pues son los de siempre, ¿no? Y yendo un poquito a la historia, Susi, viendo la versión original del Telecán, las negociaciones duraron 14 meses. Ahorita llevamos 12. Y quizás a más de uno dijera, oye, pues como que ya los tiempos políticos pues se nos están terminando y hay cierta urgencia, o sea, yo noto cierta urgencia por terminar el tratado, que la verdad yo no lo veo así, que fuera el medio fuera ceder a todas las propuestas de Estados Unidos. Y bueno, ya está el equipo negociador del gobierno de transición, ha dicho que esperan firmar un acuerdo antes de que acabe este año. Y esta semana en la que se espera que Guajardo vuelva a viajar a Washington para reiniciar negociaciones, se espera también que ya se reincorpore Canadá para renegociar. Pero ¿no creen que, pues bueno, Canadá llega un poco en desventaja? No sé qué tanto el tema de las reglas de origen no se pueda poner al día pronto, Canadá. Creo que es un tema en el cual, dándose cuenta que México y Estados Unidos ya tienen avances en esa materia, pues no les será tan fácil ya agarrar y decir, sabes que pues yo me bajo de esa negociación o yo no reconozco esos avances. Insisto, o sea, me parece que son insuficientes todavía la información, es insuficiente todavía los datos para saber y para poder entender qué tanto, o sea, cuál es el avance real en esa materia o cuál es la intención de México al tratar de ceder en tema de reglas de origen tanto como lo ha hecho o como al parecer lo ha mencionado la información que trascendió este día. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Canadá hay que recordar que en varias ocasiones se ha manifestado a favor de una especie de alianza con México, de sumarse como para mantener el enfoque trilateral del acuerdo. Finalmente, para los tres países es importante, pero sobre todo Estados Unidos es el que ha querido dividir el acuerdo, como comentaba Aude, mientras que México y Canadá se han manifestado constantemente con la intención de siempre llevar esto a territorio trilateral. Desde esta perspectiva, lo más posible podría ser que Canadá se acercara con una intención de retomar sin haber perdido un solo detalle y quizás hasta con una cierta cercanía mayor hacia el gobierno mexicano, como para tratar de nivelar este juego de fuerzas en el que parece que Estados Unidos está tomando un poquito de mayor presencia. Entonces ahí creo que sería interesante que ya una vez con los tres estados participando se pudiera vislumbrar más claramente qué es lo que se está acordando y en qué condiciones. Porque, bueno, para los canadienses uno de los temas también más delicados es esta cláusula sunset, que en cuanto exista algún movimiento en esa parte, supongo que ellos saltarían independientemente de si México y Estados Unidos acordaron algo. Entonces, creo que eso podría ser una señal de tranquilidad desde este punto, en el que si algo se acordó en estos momentos, por ahí no va el asunto y pues no ha habido filtraciones hacia ningún lado. En cuanto a los porcentajes, Susi, yo ya honestamente no veo tan mal. O sea, en el caso de los cambios que sí son graduales de las reglas de origen, pasando de 62,5% a 75%. La otra parte, eso es lo que sí me causa un poco de preocupación, el hecho de que el 40% del valor de un auto ligero producido en Norteamérica tenga que pagarse con salarios de $16 la hora. ¿No? O sea, en México estamos hablando hoy en día, bueno, con información del INEGI a mayo del 2018, el salario en la industria automotriz, $2.7 la hora. Es un aumento en el costo para las armadoras. Casi más de 7 veces, ¿no?